lo proclame, la autoridad y el poder son para nuestro Dios. En su presencia adorar, cielos y tierra proclaman, digno de adoración es nuestro Rey Jesús. Los redimidos se postraron, todo mundo adoró al que está sentado en su trono de autoridad. Aplaudimos al Señor con alegría. Gracias, Jesús.
Buen día, amada Iglesia. Después de alabar a nuestro Dios, vamos a orar en este momento, vamos a aprovechar para que el Señor nos hable a través de este tema fundamental de la fe, que es el milenio de Cristo, el reinado de Cristo luego de su segunda venida, para que el Espíritu Santo nos revele y nos aclare muchas cosas, porque muchas cosas muchos tienen mal enseñada, muchos confunden con falsas doctrinas, como la del Kingdom Now, que es el reino ahora, que al igual que los Illuminati, hay una tendencia de cristianos que supuestamente tenemos que tener los lugares de gobierno en el mundo en este tiempo antes de la venida de Cristo, y esto no es lo que dice la palabra de Dios, que es este fundamento, que habrá un reinado de Cristo por 1000 años en la tierra. Por eso te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, toma la mano de tu esposa, de tus hijos, vamos a orar juntos al Señor para que el Señor nos bendiga y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad que está en la palabra, que nos ilumine para que podamos comprender y entender este tema escatológico, ¿no? Que es de tiempo futuro, que solamente está en las manos del Señor, porque nuestro futuro está en las manos del Señor. La seguridad que debemos tener, que por fe nosotros vamos a estar por siempre con nuestro Señor, aquellos que perseveramos en la fe hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Señor, te rogamos que nos bendigas en esta mañana. Queremos aprender más de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad que está en la Escritura, en la Biblia, que es tu palabra, que es verdad. Queremos estar atentos como antorchas, atentos a lo que tu palabra dice y se cumple en este tiempo y se cumplirá futuramente y ya se ha cumplido, Señor. Tú has prometido estas cosas, Señor, para tus hijos, que siempre estaremos junto a ti si perseveramos hasta el fin, si obedecemos tus mandamientos, si realmente te amamos. Tú dijiste que guardemos tu palabra. Nosotros debemos estar velando, orando, Señor, porque este tiempo hay mucho engaño, mucha falsa doctrina, mucha hipocresía dentro de la iglesia, Señor, que quieren confundir y quieren hacer naufragar de la fe a aquellos que estamos firmes, Señor. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos ayude, nos guíe a toda la verdad que está en Cristo y que nos dé el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos y que bendigas mi vida a través de tu palabra, que hoy va a ser expuesta, Señor. Te pido que tomes dominio de mi boca, para que todo lo que salga de mi boca sea para edificar, sea para bendición de mis hermanos que están escuchando, Señor. Te ruego que nos bendigas, Señor, que nos des gracia y sabiduría para poner por obra tu palabra, primeramente, como siempre decimos, en nuestra propia vida, Señor. Perdona nuestros pecados y queremos aprender más de ti y estar atentos a tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Como te decía, amado, amada, hoy vamos a ver este tema fundamental, el tema número 15 de nuestra serie Los Fundamentos de la Fe, y vamos a ver el reino milenial de Cristo. Ya el nombre dice muchas cosas, ¿no? El reino por 1000 años de Cristo. Como texto base vamos a leer Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Para comenzar, Apocalipsis, que es el último libro que
de la Biblia, que lo escribió el apóstol Juan, ya en su último tiempo en la isla de Patmos, más o menos entre el 85 y 90 después de la venida del Señor. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús, y dice así la palabra: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Leyendo estos versículos, seguramente estos versículos son la porción más controvertida del libro de Apocalipsis. Vemos que aquí trata de este tema el milenio, un término latino que significa 1000, que hace referencia al reino de Cristo en esta tierra durante 1000 años. A lo largo de los siglos, los comentaristas han interpretado este pasaje de varias maneras que aquí las podemos resumir, ¿no? Hay 3 tendencias, pero luego vamos a interpretar según la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Amén. La palabra certera y verdadera que nunca cambia, la palabra de nuestro Dios. Primero, hay una tendencia amilenialistas. Estos generalmente piensan que el milenio representa de manera simbólica a nuestra era actual. Creen que se trata de un periodo de duración indefinida, no de 1000 años, y abarcaría, según ellos, desde el momento de la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, lo que dará comienzo, ¿no?, a la eternidad. Rechazan, por lo tanto, que tenga algo que ver con un reinado literal de Cristo en la tierra, porque creen que ya ha estado reinando aquí desde su ascensión. El pasaje anterior en el que se anunciaba la venida de Cristo a este mundo, Apocalipsis 19, del 11 al 21, es interpretado como una recapitulación de todo lo acontecido en la era cristiana, porque según ellos, Cristo no volverá después de este reino celestial milenial. Piensan que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo y que sigue así en la actualidad, resultándole imposible engañar al mundo como lo hacía antes. Interpretan también que los creyentes ya están reinando con Cristo en los lugares celestiales, no en este mundo, ¿sí? Consideran que la primera resurrección se refiere al nuevo nacimiento del creyente. Asimismo, las naciones a las que Satanás no ha logrado engañar piensan que son la iglesia. También enseñan que todas las promesas hechas
a Israel en el Antiguo Testamento acerca de un reino terrenal se están cumpliendo espiritualmente en la iglesia en el tiempo presente. Creen también que por un breve tiempo antes de la segunda venida de Cristo, a Satanás se le otorgará más libertad para actuar. Se considera que fue Agustín de Hipona el primer teólogo de cierta reputación que adoptó dicha postura. Seguramente fue influido por su hermenéutica alegórica. Más tarde sus puntos de vista fueron adoptados por la Iglesia Católica y después con algunas variaciones por los líderes de la Reforma Protestante. Por eso, amados, es difícil entender cómo el milenio tendrá lugar en el cielo y no en la tierra. Al fin y al cabo, en el cielo el reino de Cristo será eterno, no solo de 1000 años, ¿sí? O de cualquier otro periodo concreto de tiempo. Por eso, esta tendencia no es bíblica, ¿no? Porque no es eso lo que dice lo que acabamos de leer, ¿sí? Después hay otra tendencia que se denomina postmilenialistas. Y estos sostienen que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Y que de hecho será la iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización. Pero esta idea de que la iglesia producirá un mundo perfecto para que finalmente venga Cristo a establecer Él su reino, es un punto de vista muy optimista que no corresponde con la realidad que vemos, ¿no?, alrededor y como vemos en las profecías del mismo Jesús, como en Mateo 24, que todas las cosas van a ir de mal en peor, ¿no? Que va a haber terremotos, que va a haber guerras, que va a haber disensión, que va a haber guerra, rumores de guerra, que va a haber engaño, ¿sí? Todo esto, lo que dicen los postmilenialistas, no es conforme a la palabra. Es, como decíamos, y vemos que es muy optimista y no corresponde con la realidad que vivimos. No parece que la población mundial esté en vías de llegar a convertirse al cristianismo, sino todo lo contrario. Todos rechazan a Cristo. Según esta tendencia, dicen que todos van a llegar a Cristo porque va a reinar la paz en esta tierra. Lo que dice la Biblia es que va a haber una aparente paz y seguridad, pero allí vendrá el Señor. Y tercera tendencia es la premilenialista. Sostienen que Cristo volverá antes del milenio y que será Él mismo, con su segunda venida, quien establecerá su reino en la tierra. Creen, por lo tanto, que el milenio tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre esta tierra. En ese momento habrá creyentes muertos que serán resucitados para reinar con Él. Esta será la primera resurrección. Asimismo, asumen que las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca de un reino mesiánico en esta tierra tendrá un cumplimiento literal y que no hay ninguna razón para espiritualizarla y creer que ya han sido cumplidas en la iglesia en este periodo actual. Niegan que Satanás esté atado en esta era presente, como claramente se aprecia en muchos pasajes del Nuevo Testamento, ¿sí? Lo podemos ver en Hechos 5.3, en 1 Corintios 7.5, en 2 Corintios 4.3 y 4, en 2 Corintios 12.7, en Efesios 2.2, en 1 Tesalonicenses 2.18 y 2 de Timoteo 2.26 y 1 de Pedro 5.8, por si lo querés anotar. Durante el milenio Cristo va a reinar en esta tierra y su pueblo se sentará sobre tronos para reinar con Él. Según los premilenialistas,
El milenio apunta hacia el futuro y no a el presente. Como decíamos, de esta secta del Kingdom Now, el reino ahora, teniendo puestos políticos, lugares privilegiados de eminencia en esta tierra corrompida, donde no podríamos hacer la justicia que Dios demanda, ¿sí? Porque aunque quisiéramos hacer la voluntad de Dios, tendríamos oposición de los que no creen en el Señor. Por eso vamos a ir viendo la verdad de la Escritura y podemos entender que la postura premilenialista es la que más se ajusta a lo que la palabra enseña. Vamos a repasar Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Como venimos estudiando en la segunda venida de Cristo, vemos a la bestia, el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 19:20. Sin embargo, el dragón que les había dado la autoridad a estos dos había quedado libre aún, pero ahora él mismo será apresado. Llama la atención que quien se ocupa de Satanás es un ángel que desciende del cielo, porque dice Juan, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. Llama la atención lo fácil que resulta a este ángel cumplir con la tarea asignada. Desde la perspectiva celestial no parece que Satanás sea un ser tan, pero tan poderoso como lo hacen en los dibujos animados, ¿no? Este punto es interesante señalar que, como decíamos, los amilenialistas dicen que es la predicación del Evangelio lo que ata al diablo, ¿sí? Pero aquí se nos explica que con claridad que será un ángel que descenderá del cielo. Y aquí aparecen junto los 4 títulos con los que se designa al maligno, ¿sí?, en este libro de Apocalipsis. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Con ello se subraya su naturaleza bestial y monstruosa, además de su carácter engañador y seductor. Este malvado ser ha venido ejerciendo su influencia en el mundo desde el comienzo de la raza humana. Por eso se le describe como la serpiente antigua, que se le presentó en Génesis 3:1 a Adán y a Eva. Por eso vemos que el primer asunto que va a tratar Jesús, nuestro Rey, debe prestar atención para establecer su reino en este mundo es el confinamiento del cabecilla de los rebeldes. Por eso dice, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él. A partir de ese momento ya no podrá operar más en los hijos de desobediencia, como leemos en Efesios 2:2, tal como lo hace hoy, actualmente, en el mundo.
debemos entender que en la actualidad el príncipe, no el rey, el príncipe de este mundo es Satanás y opera en los hijos de desobediencia. Además, no debemos olvidar que para este momento el Señor habrá destruido a los hombres rebeldes, como vemos en el capítulo 19 del 11 al 21 del mismo Apocalipsis. Pero este, amados, no será el destino final de Satanás, donde será castigado durante la eternidad. Se trata de un encierro temporal con la finalidad de restringir sus actividades, porque dice, para que no engañase más a las naciones. Y puesto que en la segunda venida de Cristo serán destruidos todos los rebeldes, quizás lo más razonable sea pensar que la referencia a las naciones que encontramos aquí deba ser interpretada como toda la humanidad. Es decir, Satanás no podrá seguir engañando al mundo con sus mentiras y engaños. Una vez más, es imposible creer que en la actualidad Satanás esté atado, como decían los amilenialistas, ¿sí? Sobre todo cuando seguimos viendo a nuestro alrededor tantas evidencias de su engañosa y sanguinaria actividad. Amados, no hay duda de que el diablo sigue engañando al mundo entero en nuestros días. Le engaña quitando los valores morales a las personas, la honestidad, la honradez, el amor. Como lo hacía en Sodoma y Gomorra, la perversión, el orgullo. Qué tremendo cómo se cumple la palabra, ¿no? Como decía Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué actual que es la palabra de nuestro Dios, ¿no? Pero después de que se han cumplido 1000 años, entonces debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero la pregunta, ¿por qué es necesario soltar a Satanás de su prisión? En ocasiones las autoridades hacen eso y dejan de nuevo en libertad a los asesinos, ¿no? Pasa. Pasa en la actualidad como hacen salidas transitorias, permisos por 8 horas, y vemos que es un asesino que mató brutalmente a su esposa, a sus hijos. ¿Por qué va a dejar Dios en libertad a Satanás si sabe de antemano lo que va a hacer nuevamente? Y la respuesta la veremos más adelante. Leamos el versículo 4 del capítulo 20, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Una vez que la bestia sea destruida, el reino será entregado al Hijo del Hombre y a sus santos. Esto es lo que profetizó también Daniel. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aunque se dice que se sentaron sobre tronos, la labor que realizarán tendrá que ver con juzgar, porque dice recibieron la facultad de juzgar.
Esto no es nuevo, puesto que a lo largo de todo Apocalipsis vemos que una apasionada preocupación por la justicia. Ahora bien, ¿quiénes serán estos que se sentarán para juzgar? Pueden ser los mismos que Juan vio a continuación, porque dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos. Esto nos indica que son los mártires de la gran tribulación, que habían permanecido fieles y que fueron martirizados en la gran tribulación. Por supuesto, esto no quiere decir que el resto de los creyentes no vaya a reinar con Cristo, porque eso lo vemos claramente en otros pasajes. Si quieres anotar, lo vemos en Daniel 7:27, en Mateo 19:28, en 1 Corintios 6:2 y en Apocalipsis 2:26 y Apocalipsis 3:21. Sin embargo, como viene siendo habitual en el libro de Apocalipsis, los mártires reciben aquí un trato de preferencia, seguramente con el fin de animar a los primeros lectores que estaban atravesando por situaciones muy difíciles de persecución, ¿sí? Otra pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer: ¿a qué tipo de juicio se refiere aquí? Y no parece que se trate del juicio final que ya hemos estudiado. Que esto vemos en Apocalipsis 20, 11 al 15, que esto será luego del reino milenial. Aquí vemos que la idea es que los santos tendrán un papel muy importante en la organización de los asuntos morales del reino milenial de Cristo. Esto nos obliga a preguntarnos si nos estamos preparando adecuadamente para esta tarea tan importante. ¿Cómo debería ser para nosotros un mundo justo? ¿Qué decisiones deberían ser tomadas para que este mundo cambiara? Una vez más, es difícil hacer coincidir la postura amilenialista con todo esto. Ellos piensan que los que reinarán con Cristo son los que han muerto al pecado y han nacido de nuevo. Pero lo que el texto bíblico afirma es que serán los mártires por el testimonio de Cristo. Insisten asimismo en hacer notar que lo que Juan vio eran las almas, lo que las lleva a suponer que no tenían cuerpos y que por lo tanto no estarían en la tierra sino en el cielo. Pero hablar del alma para referirse a la persona entera no es algo inusual en la Biblia, ¿no? Santiago 5:20 lo dice. Ahora bien, lo que vemos aquí es que los mártires resucitarán físicamente porque y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Como ya hemos señalado, lo más coherente resulta pensar que fueron muertos por causa de su fe y ahora han resucitado para reinar con Cristo aquí en la tierra, en el mismo escenario donde Cristo, como ellos, había sido rechazado y muerto. Pero, ¿por qué solo reinarán 1000 años con Cristo? Evidentemente no se trata del establecimiento definitivo del reino de Dios, como dijimos. El reino de Dios en los cielos, en la eternidad, es eterno. Pero aquí, en la tierra, va a perdurar solamente 1000 años. Pero para que entendamos el porqué de este tiempo determinado, este periodo es presentado como una especie de preámbulo del reino eterno
del Mesías. Que esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1, 31 al 33. Vamos a seguir con versículos 5 y 6 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Durante el milenio tendrá lugar la primera resurrección. Ahora bien, ¿quiénes serán los que resuciten en este momento? ¿Y quiénes los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años? En primer lugar, debemos decir algo que resulta obvio: no habrá una resurrección general de todos los muertos. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo habló de una resurrección para vida y otra para muerte, pero no especificó que ambas iban a ocurrir en el mismo momento. Esto lo vemos en Juan 5, 28 y 29. Aquí se especifica que habrá una primera y una segunda resurrección. Ahora bien, en cuanto a esta primera resurrección, tendrá lugar al comienzo del milenio y parece que afectará a los creyentes que hayan sido muertos durante la gran tribulación, muy probablemente de mayoría judía. Por el contrario, la segunda resurrección no se producirá hasta después del milenio y tendrá que ver con los incrédulos, tales como vemos en Apocalipsis 20, 11 al 13. Pero aquí surge otra pregunta: ¿dónde debemos encuadrar la resurrección que tendrá lugar en el momento del arrebatamiento de la iglesia, que hemos leído en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17? Es evidente que el arrebatamiento tendrá lugar antes del milenio, amados, y por lo tanto también la resurrección de los creyentes que hayan muerto hasta ese momento. Esto nos lleva a pensar que cuando en Apocalipsis se habla de la primera resurrección, debemos entenderla como la resurrección de los creyentes, ¿sí? Aunque esta puede ocurrir en diferentes etapas. Una en el arrebatamiento de la iglesia y la otra en este periodo del milenio. En este caso, los creyentes que hayan resucitado en el momento del arrebatamiento estarán en el cielo con el Señor y probablemente no participarán del milenio. A continuación encontramos la quinta de las 7 bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Evidentemente la segunda muerte es la muerte eterna o condenación en el lago de fuego que vemos en Apocalipsis 20:14. Pero los que participan en la primera resurrección, la de los creyentes, serán librados de la condenación eterna. Los santos que participen en el reino milenial disfrutarán de pleno acceso y comunión con el Padre y el Hijo. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Además, añade, y reinarán con Él 1000 años. El propósito de Dios cuando creó al hombre es que fueran reyes y sacerdotes en la tierra. Esto se frustró cuando entró el pecado en el mundo, pero siguió siendo el deseo de Dios. Ahora, durante el milenio, Dios gobernará la tierra a través de los hombres redimidos y resucitados. Y vemos un cántico en el cielo en Apocalipsis 5:9 y dice: y cantaban un cántico nuevo,
diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y reinaremos sobre la tierra. Aquí llegamos a un punto realmente complejo. Vemos que los santos que habían permanecido fieles durante la persecución de la bestia ahora son resucitados con cuerpos glorificados, pero tienen que reinar en un mundo que todavía gime bajo la maldición del pecado. Y tienen que reinar sobre personas que todavía son pecadoras y no han sido transformadas como ellos. De hecho, como veremos más adelante, muchos de ellos ni siquiera habrían llegado a convertirse. Sin duda esto generará cierta tensión en algunos momentos. Ahora bien, debemos notar que se trata de una situación temporal, porque será por 1000 años. El verdadero problema sería si esto estuviera ocurriendo en el cielo durante la eternidad. Por eso debemos entender que es un reino, va a ser el reino literalmente aquí en la tierra. Todo esto nos lleva a preguntarnos cuál será el propósito del milenio. Hagamos un breve resumen. Primero, cumplir las numerosas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban un reino terrenal del Mesías con su pueblo Israel en Jerusalén. Si tal como dicen los amilenialistas, Cristo vendrá para destruir a Satanás y establecer directamente su reino eterno, entonces la humanidad no tendrá idea de lo que Él es capaz de hacer por este mundo pecado. Por eso el milenio, aún con todas sus limitaciones, es un botón de muestra de lo que Dios podrá hacer por la humanidad pecadora si aceptan a Jesús como su Rey. Durante el milenio la humanidad vivirá bajo unas condiciones ideales. Como vimos en el capítulo anterior, el Señor Jesucristo habrá venido a reinar en la tierra, como dice Isaías capítulo 11. Los rebeldes habrán sido destruidos, incluido la bestia, el falso profeta. Y ahora vemos que en este capítulo, al comenzar el capítulo 20, el mismo Satanás es atado para que no engañe a las naciones. A todo esto hay que añadir que la tierra será poblada por muchas personas resucitadas y glorificadas, es decir, que ya serán perfectas. Sin embargo, todavía quedarán algunas personas de las nuevas generaciones que no habrán muerto en la gran batalla descrita en el capítulo 19. Estas vivirán en un entorno ideal. ¿Y qué ocurrirá? Con frecuencia los seres humanos culpan de su pecaminosidad al entorno o a las circunstancias en las que viven. En otras muchas, ¿sí?, se quejan de sus gobernantes, de las leyes, pero esto ya no será una excusa durante el milenio, porque Dios mismo creará un siglo de oro en el que desaparecerá todo tipo de injusticia social y de corrupción política. En ciertos sentidos, el hombre vivirá en condiciones muy semejantes a las que se había vivido en el paraíso inicial, en el entorno que vivía Adán y Eva. Vemos que los hombres en otras ocasiones, en su afán de eludir cualquier responsabilidad propia, el hombre culpa de la maldad del mundo a Satanás, otros a Dios, ¿sí? Pero durante el milenio él también será atado y no podrá actuar. El hombre y solo el hombre será responsable de lo que ocurra con él mismo. Con respecto a las características del milenio, podemos ver características geográficas del reino milenial. Tenemos los siguientes pasajes, ¿sí? La extensión del reino será sobre toda la tierra. Salmo 2.8 dice:
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 72:8 dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Habla del reino de Cristo, ¿no? Zacarías 9:10 dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Vemos también que la capital será Jerusalén. Isaías 2:2 y 3 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Vemos que el centro de la adoración mundial estará en Jerusalén. Vemos en Zacarías capítulo 8, 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías 14:16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a ver las características principales del reino milenial. Primero, que será supremo. Miqueas 4:1 dice, acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vemos que será justo. Reinará la justicia. Salmos 72, 2 y 4 y 12 al 14 dice, él juzgará a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Jeremías 33:15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Será pacífico. Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas capítulo 4, 3 y 4, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta de muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se
ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Zacarías 9:10 dice, y de Efraín destruirá a los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y del río hasta los fines de la tierra. Será feliz. Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 65:18 y 19 dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor. El reino milenial de Cristo será seguro. Isaías 32:1, 2 y 18 dice aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa, y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ezequiel 28:25-26 dice, así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas y plantarán viñas y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que se despojan sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Habrá conocimiento de Dios. Isaías 11:9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Merecen especial mención las profundas transformaciones, ¿sí?, que producirán en la naturaleza durante el milenio. Las bestias habitarán pacíficamente. Isaías 11:6-8 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Isaías 65:25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Vemos que reverdecerá el desierto. Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y campo fértil sea estimado por bosque. Las enfermedades desaparecerán. Isaías 35:5-6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos que cuando las bendiciones del reino sean cumplidas y termine el período de 1000 años, las naciones serán probadas
una vez más, y ese es el motivo porque Satanás será soltado de su prisión y engañará a muchos, pero al final serán consumidos por el fuego de Dios. Volvamos a Apocalipsis 20, 7 al 10, dice, cuando vemos que los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para ir terminando, amados, es triste, pero al acabar el milenio vemos que los hombres nuevamente se rebelan contra Dios y su gobierno de justicia. De este modo el milenio pondrá en evidencia que el problema del ser humano es irremediable, irreparable sin Cristo. Vemos la herida mortal que ha causado el pecado en el hombre. Y aún vemos, viviendo en este periodo de 1000 años, Cristo reinando sobre la tierra literalmente, con condiciones que nosotros ahora, en este mundo actual, que es todo lo contrario, que rechaza a Dios, la depravación, donde vemos que el corazón humano está alejado de Dios, es egoísta, orgulloso, que persiste en el mal y de continuo el mal. Vemos que igual manera en este tiempo donde reinará la paz, la justicia, el corazón humano es engañoso y perverso. Y solamente Dios puede transformar el corazón humano. Solamente la palabra convierte el alma. Por eso debemos aprovechar este tiempo de gracia que nos queda poco para volvernos de nuestros pecados y de todo corazón arrepentirnos y volvernos de corazón, si no acumularemos ascuas de fuego para el día del juicio. Vemos que el mal está dentro del corazón humano y persiste aún sin la presencia de Satanás en este periodo de 1000 años. La idea de que la naturaleza humana es básicamente buena es una mentira diabólica, amados. Decir, yo soy bueno, no, yo soy bueno porque hago esto. El ser humano sin Dios es malo. Porque Jesús dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Esta es una de las razones por las cuales este reino tiene una duración limitada. En un lugar de ser, en vez de ser eterno. Vemos cómo los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, como dice Pedro, ¿sí? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora entendemos el porqué. Solo este periodo de tiempo. Para así finalmente ejecutar su victoria final contra Satanás al cabo de estos 1000 años. Por eso, amados, pidámosle al Señor
discernimiento, entendimiento, porque muchas cosas no las podemos entender. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la revelación. Lo mismo le sucedió a los apóstoles cuando estaban mirando al cielo, ¿no? Y se quedaron ahí esperando, porque antes que Jesús ascienda ellos le hacían preguntas, ¿no?, al maestro: ¿y cuándo vas a instaurar tu reino? Ellos pensaban, como estaban estas profecías sobre el pueblo de Israel, ellos pensaban cuando Cristo estaba con ellos que Él iba a reinar literalmente, que ellos iban a ser generales de una revolución contra los romanos, porque cuando Él fue a Jerusalén, que hicieron la entrada, ¿no?, con el asno, ellos le hicieron una entrada como si entrara el rey David, y querían que reinase sobre ellos en ese momento y que se sublevara contra el reino romano y reinara literalmente en ese tiempo. Pero los tiempos, como le dijo Jesús, los tiempos y las razones las sabe solamente el Padre, porque no era en ese tiempo que Cristo iba a reinar sobre esta tierra, sino luego de resucitado, de glorificado, luego del arrebatamiento de la iglesia, luego de la gran tribulación, después de su segunda venida, como vimos este domingo, no el otro, luego de las bodas del Cordero, del tribunal de Cristo. Allí recién es el tiempo que Cristo va a reinar 1000 años sobre la tierra. Pero por eso, como entendemos, amados, que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, no son nuestros días, nuestros años, debemos prepararnos, debemos estar a cuentas con el Señor, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Uno no espera mirando a la puerta de la casa a ver si va a entrar el ladrón. Uno cierra la puerta y bueno, o sea, nosotros nos acostamos y nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero debemos estar atentos a la palabra, al cumplimiento de la palabra, de las profecías, pero sobre todas las cosas, no prestar atención a fechas, números, a acontecimientos de guerra, de pleitos, porque eso va a suceder, ya lo sabemos, sino cómo está tu corazón, cómo está tu fe. Porque el Señor viene a buscar a cristianos, no a cualquiera. Viene a buscar a su iglesia que está preparándose, cuidándose, adornándose para Él. Como hemos estudiado en las bodas del Cordero, que nuestro vestido son las buenas acciones de los justos. ¿Estás sirviendo a tu Dios? ¿Estás amándolo? ¿Estás obedeciéndolo en todo, no en lo que te parece? En los pasajes bíblicos que te convienen. Por eso, amados, que entendamos que este tiempo, este periodo del reino milenial es para mostrar al mundo que se podía vivir bajo las normas del reino de los cielos como quiso instaurar Dios a su pueblo Israel, porque Él los apartó de todos los pueblos, los eligió para que vivieran en teocracia, y ellos quisieron, lo rechazaron. Luego vino Cristo a mostrar la verdad, a traer la verdad a los suyos, no a su pueblo, porque Él vino en el primer advenimiento del Señor a su pueblo, para eso vino. Y dice que los suyos no la recibieron. ¿Por qué? Porque sus obras eran
malas. Pero dice que aquellos que lo recibieron, sean latinos, sean europeos, sean asiáticos, sean africanos, todo aquel que le recibieron por fe y creen en Él, que es el Hijo de Dios, que nos amó, que nos libertó, que nos salvó y nos regaló la vida eterna, todos aquellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio. Por eso vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. Te damos gracias, porque si no fuera por Cristo no estaríamos hoy vivos. ¿Y qué somos? ¿Qué somos los hombres para que te acuerdes de nosotros? ¿Qué somos los hombres para que nos visites? Te damos gracias por el privilegio que tenemos hoy como iglesia de poder estar juntos, a pesar que estamos lejos o estamos a través de este medio de comunicación, estar unidos a Cristo por el Espíritu Santo, porque el Espíritu mismo que resucitó a Cristo nos hará resucitar a nosotros juntamente con Él. Y hoy está con nosotros y nosotros guiándonos a toda la verdad de tu palabra. Muchas cosas, como sabemos, no vamos a entender porque van a ser reveladas en aquel día que estemos delante de tu preciosa presencia y seremos conocidos realmente como somos conocidos por ti. Señor, que cada día podamos honrarte con nuestra vida, santificarnos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te pido que nos bendigas, que nos fortalezcas. Aquellos que están dudando, los establezcas. Confirme, Señor. Que cuando vengas a buscar a tu iglesia, Señor, en nosotros, en mí, en mi familia, en mi esposa, en mi hijo, en mi congregación, halles fe, la fe que es en Cristo Jesús. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por fe andamos y no por vista. Porque si anduviéramos por vista, ya no tendríamos la fe en Cristo. Porque por fe anduvieron todos nuestros hermanos, no viendo las situaciones que le tocan vivir, la persecución, el peligro, la espada, la escasez, el hambre, el cansancio, sino veían y se sostenían viendo a aquel que los amó. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, por estas preciosas promesas para aquellos que te aman. Y sabemos que todas las cosas, situaciones que nos tocan vivir son para nuestro bien y es para probar si nuestra fe es genuina, es verdadera. Que cada día examinemos nuestra propia fe, nuestra propia conducta, nuestra propia vida delante de ti, porque delante de ti estamos todo el tiempo. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Que tú los bendigas, le des paz, le des gozo y entendimiento a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amada iglesia, que Dios te bendiga en este día. Seguí meditando en esta palabra sobre el reino milenial de Cristo, dándole gracias al Señor. Que estés donde estés, vamos a estar siempre y para siempre con Él. Que cada día de esta vida aproveches para agradarle en todo.
que cada día perfecciones tu santidad en Él, en el poder de sus fuerzas, tanto en tu mente, tu cuerpo, tu alma y en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo vivifique tu vida, te dé vida, porque las palabras del Señor son vida. Cuando meditamos en su palabra es el pan de vida. Aliméntate espiritualmente, no estés anoréxico. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Saludos en casa. Aleluya. Él es mi rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Él es mi rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Ninguna arma arrojada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante contra mí. Esta es mi herencia y mi salvación, así ha hecho el Señor, mi Dios. Aleluya. Cántalo. Él es mi rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Él es mi rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante contra mí. Esta es mi herencia y mi salvación, así ha hecho el Señor, mi Dios. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante contra mí. Esta es mi herencia y mi salvación, así ha hecho el Señor, mi Dios. Tú eres mi rey, Señor, y yo te alabaré. Dilo de nuevo. Él es mi rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Él es mi rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré